Hola, buenas tardes a todos. Eh, yo creo que vamos a empezar porque hoy realmente ya hay preguntas. Yo creo que esto es bueno, que haya preguntas y poder así ir un poquito más organizado. Hay alguien que me está preguntando algo sobre el COVID. Voy a empezar primero contestando a preguntas que tienen relación con la diabetes. Después hablaré a preguntas que me hacéis sobre el coronavirus. Para terminar, por alguna pregunta más de un poco de lo que está ocurriendo con el estado de confinamiento, con la situación que tenemos en casa de estar parados, de la falta de ejercicio y de, bueno, pues la tendencia a la ganancia de peso que esto, desde luego, nos va a condicionar. Antes, como todavía hay poca gente, voy a contestar a una pregunta en la que ya la contesté. No vamos a empezar con todas las que tengo que me habéis hecho, pero esta... eh, bueno, el otro día ya contesté algo relacionado con el coronavirus en los animales, sobre todo en los animales caseros, ¿no? Y entonces alguien me pregunta si podría llegar a mutarse y a transmitirse por animales e insectos. Ahora mismo no hay una seguridad sobre la transmisión de animales. De hecho, el otro día lo comenté de unos estudios que estuve mirándome sobre el proceso en perros y en gatos, ¿no? Parece ser que los perros, según este estudio, no la padecen ni la transmiten. El gato lo puede padecer, pero no transmitirla. Y que el virus mute y otro tipo de otros animales o incluso insectos los pudieran transmitir, pues como no tenemos ni idea de lo que pasa con este virus ni de lo que va a ocurrir con él, pues no tendría nada extraño que algo así pudiera ocurrir. Vamos a pensar y a ser positivos en que eso no nos va a ocurrir, porque yo creo que ya tenemos bastantes agobios con la vía de transmisión que tenemos ahora mismo para ver que, bueno, para empezar a tener otras vías de transmisión también. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y empezamos con diabetes. La primera me dice, hola doctora, mi padre diabético tipo 2 de 80 años, se pincha Tresiba, 36 unidades, y Apidra, 14. Tiene desde que está confinado las glucemias muy altas. ¿Qué le recomienda? ¿Subir unidades? Pues sí, me tendrías que decir o tendría que saber un poco más cuáles son los niveles en los distintos momentos del día que tiene. Pero yo le subiría de entrada un poco la basal. Si tiende a estar muy alto, puedes ponerle 38 unidades, pasados unos días otras dos más, 40 unidades, y ver un poco en qué momento está más alto y qué necesidad de ajuste tiene según bueno, pues eso, según el momento. Que por cierto está con Apidra. No sé, los que estáis con Apidra, si os habéis encontrado hay problemas para el abastecimiento de Apidra, y parece que, pero que a mí me han mandado una nota diciendo que a finales de abril se resuelve el problema. Debe ser que había farmacias a las que no les llegaba suficiente cantidad de Apidra. Bueno, otra pregunta es, usamos Tresiba y desde el sábado pasado subimos 6 unidades de 2 en 2 y dejando 3 días de una subida a otra, pero seguimos sin bajar de 180.
¿Tendré que modificar también las ratios o seguiré subiendo la tresiva? Para la rápida tenemos el factor de sensibilidad de 40. En la lenta también se puede saber el factor de sensibilidad para no poner lenta de más. A ver, es importante saber, bueno, un poco lo que acabo de decir anteriormente, a qué momento del día te estás refiriendo. O sea, si una vez, sin tener más datos y sin saber cuál es el momento del día en el que está peor, si subiendo la lenta no eres capaz de ajustar, es que los ajustes los hay que hacerlos con las rápidas. O sea, hay que hacer ajustes en los pequeños espacios, momentos del día, o sea, después de las comidas, después del desayuno, de la comida y de la cena, incluso de la merienda, ver cuáles son los momentos en los que está peor, porque a lo mejor hay momentos concretos en los que está más alto y es ahí donde realmente hay que hacer el ajuste mayor. El factor de sensibilidad se usa para los bolos de corrección, se usa para saber qué cantidad de insulina es capaz de, o qué cantidad de glucosa te baja una unidad de insulina, y eso se refiere a la rápida y no a la lenta. Otra pregunta es, en Portugal acaban de anunciar la comercialización de un nuevo medidor continuo de glucosa, el Glucomen Day, que es de Menarini. ¿Puedes contarnos algo sobre este medidor? Pues no sé mucho más que lo que vosotros sabéis. No voy a entrar en disputas. Menarini tiene una política un tanto especial, yo creo, con respecto a los profesionales, o al menos en nuestro hospital es así, a pesar de que ahora tenemos una chica mejor. Y yo me enteré de que existía oficialmente este medidor porque en una de las veces que fui al Sergas, bueno, sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, de que yo estoy en el grupo asesor del Sergas en tecnología, en bombas y en monitorización de la glucosa, y fue allí donde me dijeron que tenían que el medidor este. A ver, yo realmente sabía que existía, pero sabía que existía porque me había enterado por internet, pero no porque realmente la casa comercial a mí me hubiera hablado de su medidor. Y hace, pues, no sé, pero quizás como un mes antes o así de que empezara todo este problema, vinieron a presentármelo, pero de una manera como muy por encima. Va a salir esto, y no puedo informaros más. Sé que es un medidor que va a tener un medidor, bueno, un monitor continuo de glucosa, que yo creo que va a ser una cosa similar al freestyle en algunas cosas, que tiene una vida de 14 días, que va a necesitar, no es un flash, porque este necesita calibración, y no puedo deciros mucho más, porque realmente la información, es posible también que todo el problema del coronavirus haya bloqueado el que nos puedan visitar más y nos puedan dar una información más amplia. Cuando yo sepa algo más sobre este medidor, pues os lo transmitiré. En cuanto a diabetes más específicamente, ¿tener un objetivo de glucemia de 70 a 180 es correcto, o sería óptimo modificarlo de 80 a 150 u otros valores? A ver, el objetivo de 70 a 180 es el tiempo en rango que se ha establecido, pues, a nivel internacional, porque 70 es el nivel mínimo de glucosa por debajo del cual empieza a haber mecanismos o sea, el organismo, digamos, que utiliza sus mecanismos de defensa, ¿no? O se ponen en marcha toda la contrarregulación, por decirlo de alguna manera. 180 es el rango establecido para el nivel de glucemia ideal, o sea, por debajo de 180, 2 horas después del inicio de una comida. Por eso está establecido así a nivel internacional, por esa razón, entre 70 y 180. Una cosa es que esté establecido así, y otra cosa es que uno a nivel personal pueda modificarlo y tener unos objetivos de glucemia, pues más ambiciosos y mejores, y disminuirlo y modificarlo, pues, a 150. 150 postprandial, siempre y cuando ese punto de corte 150 no origine
más hipoglucemias de las que debería de dar, ¿no? Y esto es en relación con las cetonas. ¿Hay un tiempo o una norma a partir del cual se deban medir? Me refiero a que, por ejemplo, si estás 3 horas en 300, es conveniente medirlas. En teoría se miden cuando estás mucho más tiempo en hiperglucemia, pero ¿cuánto es ese tiempo? A ver, no hay ni un tiempo concreto ni una norma exacta que pueda valer para todo el mundo igual, porque la capacidad que alguien tiene en un momento determinado de hacer acetona o de que le aparezcan acetona va en función de las necesidades de insulina de esa persona, que esa persona tiene, de su control metabólico habitual, de su resistencia a la insulina, de la cantidad de insulina que tiene. El organismo utiliza los cuerpos cetónicos cuando no hay suficiente cantidad de glucosa en el organismo. Y a veces hay glucosa, no es que no haya suficiente, hay mucha, pero lo que no hay es insulina suficiente para poder metabolizar esa glucosa. Entonces el organismo utiliza los cuerpos cetónicos como fuente de energía. En el caso de que haya un déficit de insulina, normalmente no suele ser tan inmediato, aunque se le dice a todo el mundo, cuando estés por encima de 250 te mires la acetona. Lo hacemos como una norma general, pero eso no quiere decir que de cada vez que subes a 250 o que estás en 300, te vayan a aparecer cuerpos cetónicos. Y puedes estar en 300 3 horas y a ti no aparecerte cuerpos cetónicos. Y sin embargo hay personas que con mucho menos sí les aparece. ¿Por qué? Pues porque depende del nivel de glucosa que esa persona tenga, de su control metabólico, la gente que es de la estabilidad que esa persona tiene, la gente que es mucho más estable y que su nivel de glucosa en general no está mal, pues posiblemente no le va a aparecer nada, porque en 3 horas esté en 300, seguramente no le aparece acetona. Y sin embargo hay gente que con mucho menos tiempo sí, o sea, yo he visto pues a personas con una predisposición terrible y una sensibilidad extraordinaria a hacer cetoacidosis ingresadas en el hospital, o sea, dejar a la persona en buenas condiciones, marcharnos a casa y al día siguiente enterarnos que a las 2 horas estaba en cetoacidosis, o sea, pero eso no es lo normal, no es lo habitual. Una persona que generalmente esté bien controlada y que no sea excesivamente inestable, no debería de tener acetona por estar 3 horas con niveles de 300. De cualquier manera, la acetona es algo que no cuesta ningún trabajo medir, que se debe de tener siempre en mente, especialmente en aquellas situaciones en las que hay un estrés importante o hay una resistencia a la insulina, como pueden ser pues, los procesos infecciosos, ¿no? Sobre todo los procesos víricos. Yo creo que es una prueba que es sencilla de hacer, que no es incómoda y que, sin embargo, puede evitar problemas mucho mayores, ¿no? O sea, aprender a saber cómo manejar la acetona y cómo resolver el problema, cómo cortar la acetona en un momento determinado, pues te puede evitar pues, un ingreso hospitalario, que es algo pues, desagradable para todos, ¿no? Especialmente para la persona. Mi hijo tiene 10 años y cuando se pone insulina lenta a Basaglar, siempre en las nalgas se queja bastante de que le duele. ¿Cree usted que será una buena edad para cambiar otra insulina o mejor cambiar la zona de pinchazo, etcétera? A ver, edad, es que un niño no tiene por qué utilizar Basaglar, quiero decir, y más a los 10 años, puede utilizar cualquier otro tipo de insulina. Hay insulinas que duelen más que otras, eso es así, y hay gente que también es más sensible que otras a la insulina. Yo probaría a cambiar y a poner otro tipo de insulina lenta que no sea Basaglar, porque a lo mejor incluso hasta va mejor con otra con una insulina que sea un poco más prolongada y con menor riesgo de hipoglucemia. También se puede probar a cambiar la zona de pinchazo, a ver si cambiando la zona de pinchazo la molestia que tiene pues es menor, ¿no? Muchas veces por la mañana mi hijo prefiere desayunar batido de leche con frutas
y queso o jamón, contando las raciones equivalentes a cuánto toma, leche con tostadas o galletas. Con el batido siempre tiende más tendencia a bajar, es normal. Bueno, es normal porque estamos hablando de que lo que toma es un hidrato de carbono rápido, o sea, la fruta son hidratos de carbono rápido, aunque la leche pueda mantenerlo un poco más, realmente la fruta es un hidrato de carbono rápido que hace que la glucosa sube, pero que baje de forma muy rápida, ¿no? Y luego toma proteínas, o sea, no utiliza, por lo que estoy viendo el día que desayuna, así un hidrato de carbono lento. Un hidrato de carbono lento es el que le va a mantener mejor. Yo, además, los niños que luego tienen una actividad, estos días no, pero que tienen una actividad importante, sobre todo por las mañanas, pues porque se mueven mucho, hacen ejercicio físico y bueno, están en el cole, se mueven. Yo creo que deberían en el desayuno, si les gusta desayunar un batido de leche con fruta está bien, pero que desde luego debe de llevar algo de pan o algo de un hidrato de carbono lento o algo de cereales que le aguante mejor. Es frecuente que los diabéticos tengan más dolor y molestias en los hombros. ¿Todos los diabéticos tipo 1 tienen alterado el sistema inmune en igual grado? A ver, el que tengan más dolor y molestias en los hombros, no veo ninguna razón para que las personas con diabetes les duela los hombros. Les duelen los hombros, pues igual que a cualquier otra persona, aunque haya a veces algún tipo de problema muscular que pueda aparecer más en la diabetes, generalmente no. Generalmente no, o sea, los problemas son iguales que en los demás. Y luego los diabéticos tipo 1 no tienen alterado el sistema inmune. A ver, lo que tienen, la diabetes tipo 1 aparece por una alteración en el sistema inmune, eso sí que es cierto, pero por una alteración muy concreta en el que el sistema inmune lo que ataca es una parte concreta de su organismo, ¿no? O sea, a la célula productora de insulina, pero el resto del sistema inmune en las personas con diabetes funciona igual que en otras personas. Bomba ahora mismo es la que más se acerca al tan deseado páncreas artificial. Yo tengo la 670 de Medtronic, pero ¿qué avances se esperan próximamente de lo que los usuarios de bomba podamos disfrutar? Próximamente, yo creo que Medtronic la que tiene más inmediata es la 780, que yo creo que es posible que a finales de este año pueda salir al mercado. No sé si vamos a poder disponer de ella y no sé si todo esto que está ocurriendo puede originar un retraso, no lo sé. Esta bomba es una bomba que, bueno, pues que obviamente cada vez se mejora más. Controla la basal de forma similar a la 670, pero es una bomba que hace los ajustes, a ver si me sale la palabra, bueno, pues ya me saldrá. Bueno, cuando le sube a uno la glucosa para bajarla, que no me sale la palabra, los ajustes los hace, cosa que no hace la 670, lo cual seguramente mejora mucho los controles, sobre todo después de las comidas, ¿no? Y puede ayudar mucho en esos momentos. Bueno, aparte de otra serie de características de Bluetooth y de características de la propia bomba y de sus descargas que van a ser mejores. Un momento que voy a ver si hay alguna otra pregunta que me hayan hecho relacionada con la diabetes. Hay una persona que dice si hay algún número para preguntar dudas relacionadas con su diabetes. Si tiene alguna duda concreta, la persona que precisamente está preguntando puede llamar al Ventorrillo y preguntarle que Mari está allí. Si hay alguna duda ya me lo comentan después a mí. Para no subir de peso en la cuarentena, voy a comentarlo después. Muy bien, a ver, seguimos ahora haciendo preguntas.
Perdona, contestando preguntas. Ahora voy a contestar preguntas que me hacéis sobre el coronavirus. Eh, en primer lugar, ¿qué tal está todo en el hospital y cómo veo la situación actualmente? Bueno, pues en el hospital bastante mejor de lo esperado, por fortuna. En el hospital yo os comenté hace la semana pasada, ¿no? Yo creo que fue la anterior, de una serie de cambios, de obras que se hicieron en el hospital o que estaban previsto hacer para bueno, pues atender lo que pudiera venir de coronavirus, ¿no? Cambios en la urgencia, en el que la urgencia se iba a dedicar a prácticamente toda coronavirus. La segunda planta del hospital se iba a dedicar pues al resto de las personas que van a urgencia y que no son coronavirus. Eso está cambiado, está todo hecho. De hecho, en la segunda no hay ninguna consulta ahora mismo. Y bueno, se van a hacer muchas nuevas UCIs y además el hospital de campaña, que ya eso supongo que sabéis por los medios, que ya no se va, en principio no se va a hacer. No ha sido necesario hacer ningún cambio en la urgencia, no se está utilizando lo de la segunda planta, tampoco se están haciendo, o sea, ha habido necesidad de abrir nuevas UCIs, y hay algunas plantas que antes que se dedicaban exclusivamente a coronavirus y que ahora ya están trabajando y funcionando con normalidad, con lo cual eso es señal de que las cosas están bastante mejor. Los pacientes siguen ingresando, sigue habiendo gente positiva, pero mucho menor. Mucho menor. En la estadística que hoy había en el hospital de ayer, cada día un poco la actualizan, pues sigue habiendo casos positivos y siguen aumentando los casos positivos, pero el número de ingresos hospitalarios ha disminuido bastante, han disminuido los ingresos en la UCI y lo que hay es más personas con controles en su domicilio, ¿no? Yo la situación la veo optimista. Yo creo que este confinamiento ha sido positivo para poder, pues, mejorar de forma importante y evitar problemas mayores. Pero es un bicho desconocido, no sabemos de qué va, no sabemos, realmente no se le han hecho test a todo el mundo y no sabemos cuánta cantidad de gente positiva puede haber por ahí sin que se sepa. Los positivos asintomáticos también pueden transmitir la enfermedad. Y a mí, y yo creo que no soy la única, los médicos que están viendo coronavirus tienen un poco de miedo a que la reapertura o el permitir o el salir del confinamiento y empezar a ser mucho más permisivos pueda originar un rebrote, un repunte de esto y volvamos un poco para atrás con todo lo que tenemos ganado. Entonces, yo creo que, bueno, pues que hay que ser optimistas, pero que desde luego hay que tener cuidado porque esto no sabemos muy bien cómo va a reaccionar y qué va a ocurrir. Si un niño tiene hipotiroidismo, cualquiera de los no sé qué dice, bueno, de los trastornos asociados a la diabetes lo convierten en más vulnerable frente al virus. No, desde luego, el hipotiroidismo, desde luego, no, porque el hipotiroidismo, además, una vez que lo has tratado, la persona con hipotiroidismo no le pasa nada, no tiene absolutamente nada, es tan sana y tan normal como cualquier otra, ¿no? De los procesos autoinmunes que se asocian más a la diabetes, lo puede hacer más vulnerable. Yo creo que quizás, a lo mejor, que me venga así a la cabeza, el más vulnerable de todos podría ser el Addison, o sea, el que tenga una insuficiencia suprarrenal,
por la sensibilidad mayor de la, por las mayores dificultades para luchar contra el estrés, ¿no?, que tienen las personas con un déficit de, de corticoides, ¿no?, de cortisol, pero aún así no tienen por qué ser más vulnerables. Aprovechando esto voy a comentaros algo también que lo iba a hacer más atrás, pero el Ministerio ha hecho una actualización de todo el proceso del coronavirus que a mí me ha parecido muy buena. Son un montón de páginas, pero está muy bien, todas basadas en bibliografía, pues casi siempre esto va publicada por los chinos, claro, que son los primeros que empezaron, los que lógicamente tienen más problemas, ¿no? Entonces, entre los apartados que tiene el informe, habla de las personas de mayor riesgo, ¿no?, para tener el coronavirus, y entonces hay un apartado que tiene diabetes. Bueno, pues en el apartado de diabetes habla, pues lo que ya hemos comentado y yo ya os he dicho algunas veces, que no hay nada descrito que haga pensar que una persona que tiene diabetes pueda tener una predisposición mayor a estar infectada por el coronavirus, ¿no? De hecho, le dedica poco tiempo. Dice que otra cuestión es la diabetes del adulto, la gente mayor, que la gente mayor, bueno, pues planteaban incluso si algún tipo de antidiabéticos orales de los que usamos podrían dar una mayor predisposición. Yo creo que es más, pues es la edad de la persona a la que le permite reaccionar de una manera peor y defenderse peor frente a lo que es el proceso. De hecho, la mayoría de la gente que muere son gente de edades muy avanzadas, ¿no? Es previsible que en un plazo de tiempo breve distribuyan desde los centros de salud mascarillas para los diabéticos por ser un grupo de riesgo. Buf, yo creo que con las mascarillas hay tanto problema y está la situación tan complicada que yo no lo veo. No lo veo claro, no lo sé. Tendría que tranquilizarse mucho la situación y empezar a disponer de muchas más mascarillas. Incluso nosotros en el hospital tenemos serios problemas para conseguir mascarillas. O sea, no es tan fácil, no es que no las tengamos, pero las hay, pero tienes que estar ahí buscándolas pues debajo de las piedras prácticamente, con lo cual yo no lo tengo muy claro. ¿Es posible que le den prioridad a los grupos de riesgo para hacerles los test de los que habla hoy La Voz de Galicia? Pues si te digo la verdad, no he leído hoy La Voz de Galicia, porque esta mañana he pasado la mañana entera metida en el hospital trabajando y no he tenido tiempo de verlo. No sé a qué test se refiere. Si se refiere, es que no lo sé, porque como no lo he visto, si alguien me puede decir un poco a lo que se refiere, pues a lo mejor os lo puedo aclarar esta parte. Bueno, aquí hay una pregunta que a lo mejor se refiere a eso. Quería saber si las pruebas del coronavirus que va a hacer el Sergas aleatoriamente a 100.000 personas son solo para personas de la Seguridad Social, por lo que somos de Muface, teniendo a Deslas como entidad aseguradora, si estamos dentro de este grupo quedamos excluidos. Es que yo no tengo ninguna noticia. A mí, desde luego, y estoy recibiendo continuamente informaciones del Sergas y de la dirección, no he tenido ninguna información en este sentido. 100.000 personas, además, me parecen muchas. Otra cuestión es el planteamiento que se haga a nivel general del test, de los test que se van a hacer, que no sé si han empezado ya con ellos o no, para valorar personas, cómo está un poco la población defendida, digamos, frente a este virus, y supongo que irá incluido todo el mundo, incluida Galicia en ese estudio general, y Muface, pues entiendo que igual, ¿por qué no? Si es que Muface no tenéis ninguna diferencia con respecto a los demás. Como no sé si lo van a hacer ni cómo lo van a hacer, pues a ver, voy a mirar a ver si alguien me dice algo de eso. Aquí en Galicia se va a financiar. No, pensé que a lo mejor si alguien me decía lo de. Vale, si tienes anemia y coges el virus, ¿es más peligroso? Bueno,
Bueno, esas son preguntas difíciles de responder. No es que sea más peligroso, el virus realmente a la parte de la sangre que ataca no es a los glóbulos rojos, es a los glóbulos blancos, ¿no? Es a la serie de los leucocitos, a los linfocitos. Entonces, por tener anemia, no deberías de estar más sensibilizada. Otra cuestión es que las personas que tienen, o sea, que realmente les afecta el virus y les afecta mucho, o sea, gente que necesita, que terminan ingresados, esas personas terminan con anemias y con problemas, pero vamos, no es porque tener una anemia te vaya de entrada a hacer que las cosas sean peores. Bueno, hay aquí unas preguntas sobre la financiación, pero de la monitorización, pero voy a terminar de contestar lo del COVID que me queda aquí, que decía: ¿el nivel de cloro que tiene el agua potable es suficiente para matar al COVID-19? ¿Puede afectar al agua o no se sabe con certeza? Pues es que estamos en lo mismo, no se sabe con certeza. Teóricamente, el nivel de cloro que tiene el agua potable es capaz de matar la mayoría de los bichos de los más habituales, ¿no? Pero como no sabemos de qué va, de todas maneras no está demostrado que el agua sea un transmisor eh, de este virus, ¿eh? Entonces, pues yo creo que no sé si le va a poder afectar al agua. Eso esperemos que no. Es lo mismo que me preguntaban antes sobre el cambio de los insectos. Mm, a ver, voy a contestaros aquí también a dos preguntas. Una, en realidad, no es que yo quiera contestaros, es que en una de las sesiones anteriores alguien me habló de la vitamina D. Y me habló de la vitamina D refiriéndose, o al menos yo así lo entendí siempre, refiriéndose al estudio que se está haciendo en Estados Unidos en el inicio en el debut de la diabetes tipo 1, y que yo aquí también, bueno, solo tengo de momento 2 niños haciéndolo, pero que estoy haciendo también, que es un estudio que se basa en que altos niveles de vitamina D y de omega 3 es posible que alarguen la fase de la luna de miel, ¿no? Pero sí decir una cosa: yo creo que en la situación que estamos de aislamiento, las personas que estéis metidas en casa, o sea, aquellos que no tengáis jardín ni nada donde poder salir un poco al aire libre, yo creo que en este momento se deben de tomar suplementos de vitamina D. Entonces, los suplementos de vitamina D en los niños se pueden hacer en gotas. Si queréis, le podéis preguntar a vuestros pediatras qué cantidad debéis de tomar. Y a los adultos, pues se pueden tomar cualquiera de estas que hay pues el hidroferol o el Deltius o el Benferol, cualquiera de estos que los hay también en cápsulas, y tomarse pues una cápsula cada 15 días hasta que este proceso pase. Posiblemente independiente de que se haga o no un nivel de vitamina D en sangre, porque la mayoría de las personas aquí tienen la vitamina D muy baja, o la tenemos, perdón, yo no me la he mirado, pero ya lo doy por hecho, yo me tomo la vitamina D igual porque lo doy por hecho, y yo creo que este tiempo de confinamiento, que ya se está alargando mucho, es mucho tiempo sin estar, sin poder ver el sol y sin que tengamos esa capacidad de síntesis de vitamina D. Luego hay una pregunta, pero sobre la vitamina C, que dice: quisiera saber tu opinión en relación a si la vitamina C es importante en la lucha contra el coronavirus, y que al parecer habría que tomar 1 gramo por hora hasta movimiento intestinal. Si se sabe algo, si es así, o independiente del virus, los diabéticos podrían tomar en cápsulas esta vitamina aparte de en frutas. Muchas gracias y saludos. Pues que yo sepa, no hay nada relacionado con la vitamina C y este virus. La vitamina C, bueno, siempre se ha relacionado con que los niveles de ayuda y aumenta las defensas en los procesos víricos, tradicionalmente se ha hecho,
que yo sepa, con respecto a esto, en este caso no hay absolutamente nada. Bueno, a ver, antes de pasar a la parte del peso, voy a ver si tenéis alguna pregunta más. Bueno, hay alguien que me pregunta si aquí en Galicia se va a financiar la monitorización de glucosa tipo flash en todos los adultos con diabetes tipo 1. Y a ver, sí, se va a financiar a todos. Uy, a todos no lo tengo yo muy claro. Se va a financiar a partir del verano. Lo que no sé es exactamente cuánto, pero el concurso, va a haber un concurso que ya está, bueno, que ya está preparado y elaborado, que solo falta que salga, bueno, que lo publiquen, y porque todo esto del coronavirus lo ha retrasado también eso. Y, y, y del concurso, pues a lo mejor, bueno, en el concurso no entra solo el freestyle, entra más, también entra el de Minarini. De hecho, lo que yo creo es que la probabilidad mayor es que sea el freestyle el que salga. Porque no sé qué precio tiene el de Menarini, pero no sé cuál va a ser el que va a salir al final, no lo sé. Pero a partir del verano, o sea, en el último semestre del año se podrá financiar a adultos, pero desde luego ya te digo que a todos los adultos con diabetes tipo 1 no. O sea, hará no sé exactamente cómo van a decidir quién lo hace y a quién se le da y a quién no. Y yo creo que la probabilidad mayor es que a quien se le dé, se decide en función de la cantidad de controles que se hace la persona. Sospecho que lo van a hacer así. Pues no sé qué punto de corte establecerá, pero a lo mejor deciden pues a que quien tenga más, sin que se haga más de 6 controles al día, pues esa gente es a los que se le da. No lo sé, estoy inventando, pero yo creo que es posible que sea algo así. Bueno, ahora voy a contestar a otras 2 preguntas que de alguna manera tienen relación. Una dice: ¿qué recomendaría hacer para no subir de peso en la cuarentena, ya que no podemos salir a correr? Y la otra, que no es exactamente igual, pero un poco puede ir en el mismo camino, dice: con el confinamiento tengo mucha ansiedad y no paro de comer. Engordé 8 kilos desde que empezó esto y estoy muy, muy agobiada. ¿Se puede tomar algo para la ansiedad? Mejor sin receta, porque ahora tengo imposible ir al médico de cabecera. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se puede hacer estando en casa? A ver, lo ideal es que nosotros intentáramos hacer pues una vida lo más parecida entre comillas a cómo lo haríamos en otras condiciones. Me refiero, lo más parecida en cuanto a alimentación, o sea, que realmente procuremos respetar nuestros hábitos de comida, incluso que intentemos disminuir el nivel calórico de lo que ingerimos, y que hagamos ejercicio, que aunque estemos en casa, realmente ejercicio es mucho más difícil hacer ejercicio en casa, pero bueno, puedes dar vueltas alrededor de una mesa, caminar por el pasillo, o sea, de decidir, pues, como me decía una chica, voy a caminar 30 minutos, pasillo para arriba, pasillo para abajo, hacer movimientos que te permitan esto, eh, mm, que alargues lo que estás haciendo. Por ejemplo, pues poner la mesa y en lugar de coger la mesa y llevar todos los platos juntos y los tenedores juntos y tal, pues vas, un tenedor, vuelves, otro tenedor, un vaso, otro vaso, una cuchara o lo que sea, ¿no? Es una manera de moverse. Y después ya lo hablamos el otro día, además, que en YouTube hay la Casa del Agua oferta, tiene ahí estos vídeos de ejercicios que se pueden realizar en casa, y en YouTube hay muchos ejercicios que se pueden realizar.
A ver, otra cuestión distinta es la ansiedad. Cuando uno está metido en casa todo el día, las posibilidades de que el frigorífico sea atracado son altísimas, ¿no? O sea, es muy difícil estar en casa y mantener esas normas maravillosas que conté, que empecé diciendo, y no vayas, ahora voy a coger esto, ahora cojo otro, ya que no puedo salir a la calle, hacemos una comida especial, hacemos un postre especial o hacemos el aperitivo como si realmente estuviéramos en la calle. Eh, la ansiedad es desagradable, pero yo siempre le digo a todo el mundo que la ansiedad la tienen todos, la tenemos todos. Se puede tener en un grado, mayor o menor, pero todo el mundo tiene un nivel de ansiedad. Porque la ansiedad, en definitiva, pues, hombre, hay ansiedad patológica, que es la ansiedad exageradísima, pero una ansiedad media es, pues en definitiva, una protesta, diría yo siempre lo digo así, es una protesta del cerebro frente a la cantidad de cosas que nos ocurren en el día a día. Si a todo eso le unes el que aún encima ahora estoy aquí encerrada, y a lo mejor pues tengo un montón de cosas que hacer y esto no me lo permite hacer, estoy perdiendo dinero por estar aquí, bueno, montones de cosas, eso hace que la ansiedad sea mucho mayor. ¿Cómo podemos controlar la ansiedad eh, sin usar fármacos? Em, a ver, la ansiedad, los fármacos que se usan para el tratamiento de la ansiedad, los ansiolíticos, son generalmente, a veces se utilizan tranquilizantes, pero la mayoría de ellos son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y similares, que son unos fármacos que lo que hacen es controlar los niveles de ese neurotransmisor a nivel cerebral, ¿no? Porque es el causante fundamental de la aparición de la ansiedad. Hay determinados alimentos que hacen que un efecto similar, similar, claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de alimentos y que el otro son fármacos, o sea que la potencia lógicamente no es comparable, ¿no? Pero que su efecto es un poco el mismo. Y esos alimentos son los hidratos de carbono. O sea, la glucosa es nuestra fuente de energía más importante y el cerebro es el que la usa de una manera especial. Y además al cerebro no le valen imitaciones. O sea, nosotros tenemos un problema, no comemos, o como hablábamos antes con la cetona, y el organismo es capaz de utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, pero el cerebro es el único al que no le valen engaños, ¿no? Necesita glucosa pura. La glucosa en forma de alimento más importante es el hidrato de carbono. Los hidratos de carbono hacen que esa sustancia, la serotonina, también se coloque en su sitio. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que hay alimentos que tienen un efecto antidepresivo, antiansiolítico. Por ejemplo, el chocolate. Pues el efecto que tiene el chocolate es que hace que los niveles de azúcar suban a nivel cerebral y que, como lleva grasa, la grasa hace que esos niveles suban más rápidamente. Entonces uno se siente mejor después de haber tomado chocolate. Con lo cual, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues para controlar la ansiedad, claro, no quitarla definitivamente porque esto no es un fármaco. Pues hacer que la cantidad de hidrato de carbono que tu cerebro reciba se mantenga constante. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues primero, desayunando hidratos de carbono lentos y a ser posible algo de hidrato de carbono lento con proteína. La proteína además tiene un efecto saciante y entonces hace que, bueno, pues que te quite un poco las ganas de comer. Por las mañanas, cuando hay ansiedad, la ansiedad no suele manifestarse por las mañanas, sino siempre al final del día, que es un poco el momento en el que el cerebro se relaja, ¿no? Y eso hace que mucha gente precisamente no desayune o desayune muy poco, porque no, o incluso no coma o coma muy poco, porque yo cuando tengo problemas es al final del día. Pero claro, es que si no le estás dando desde por la mañana el alimento al cerebro que necesita, pues la repercusión que tienes al final del día es mucho mayor y peor. Entonces, desayunar un hidrato de carbono lento con
proteínas, porque la proteína tiene un efecto saciante, como acabo de explicar. Hacer como mínimo las 3 comidas fundamentales al día, y yo diría que con una media mañana y una merienda, y que en cada una de ellas haya un hidrato de carbono lento. O sea, a media mañana, pues tomarte un poquito de pan con un poquito de jamón, por ejemplo, o de queso. La comida del mediodía le puedes disminuir la grasa para que no engorde, pero porque sí lleve un hidrato de carbono lento, o sea que siempre haya patatas o una pasta o un arroz. Lo mismo hacer con la merienda y hacer con bueno, la cena exactamente igual. Si la ansiedad de la tarde, que es cuando suele ser el peor momento, es muy grande, se puede a lo mejor en vez de hacer una merienda, hacer 2 pequeñas meriendas. Lo que es importante es intentar, obligarnos a mantener un horario, ¿no? Pues decir, no permitir el estar picando, sino pues mi desayuno es a las 9, mi media mañana es a las 11, mi comida a las 2 y mi merienda, pues si tengo mucha ansiedad, una merienda a las 5 y otra merienda a las 7 de la tarde y luego a las 9 ceno. Estoy inventando, cada uno lo adaptaría a lo suyo, pero puede ser un poco una forma de hacer así, o sea, obligarnos. Es importante también que una de esas meriendas, por ejemplo, o la cena, eso lo hagamos antes de que llegue el momento en que la ansiedad sea mucho mayor. O sea, si a las 7 de la tarde nos vamos a comer al perro, haces una merienda a las 6:30 de la tarde. O sea, deja que tu cerebro reciba suficiente cantidad de alimento, de hidrato de carbono, o que reciba hidrato de carbono antes de que él te lo empiece a pedir. Porque cuando él te lo empieza a pedir, entonces las necesidades de comer son exageradas. Hay algunos alimentos que controlan mejor la ansiedad que otros. Las frutas, la manzana, pues, controla un poco mejor. Si es necesario hacer 2 meriendas, no pasa nada, o sea, no ocurre nada por hacer 2 pequeñas meriendas siguiendo un orden, porque ten en cuenta que si por no hacer 2 pequeñas meriendas al final has comido mucho más picando, pues que el problema es mucho peor. Y luego esas 2 meriendas las puedes hacer, pues organizarte y ver qué te funciona mejor. Pues a lo mejor tomarte primero un pequeño bocadillo y después pues una manzana, como te decía antes, o al revés, y probar a ver de qué manera pues te va mejor. Y luego, bueno, pues no agobiarse, porque yo creo que la ansiedad, si uno se agobia, todavía es mucho peor. Eh, La utilidad de la vitamina E para bajar la resistencia a la insulina. No la conozco. No sé qué utilidad tiene la vitamina E en bajar la resistencia a la insulina. Lo siento, pero ahí creo que no te puedo ayudar. Bueno, no sé si queréis hacerme alguna pregunta más, y me parece que ya no hay más preguntas. Voy a mirar aquí si tengo alguna. Y si no tengo nada más, pues por hoy, si os parece bien, eh, lo dejamos. Muy bien, bueno, pues no veo ninguna pregunta más. O sea que os vaya muy bien a todos. Hemos llegado hasta aquí después de, yo creo que hoy es la cuarta semana que hacemos esto. Todos bien, que yo sepa, yo no tengo conocimiento de que nadie de mis pacientes ni de la gente más cercana que tengo haya tenido problemas debido al coronavirus, con lo cual lo que tenemos que hacer es estar muy contentos, muy orgullosos, seguir todos igual, animándonos y bueno, pues con ánimo, tirar todo para adelante, que es lo más importante. Un saludo para todos y que os vaya a todos muy bien. Cuidaros mucho.